evento, por su invitación a presentar y a introducir el marco mío. Y voy a tratar en una hora de dar elementos sobre esta teoría. Si hay preguntas, pienso que al fin de la presentación, David, puedes preguntar o no sé cómo vamos a hacer. Sí, Pero, sí, doctor. Sí, sí, así lo haríamos. Al final de su presentación, abrimos los micrófonos. sí, gracias. Bien, voy a presentar como el uso de la teoría para comprender y transformar el trabajo matemático, y voy a tomar ejemplos en la teoría, en geometría. Una de las razones de esta elección es que la geometría permite de dar tareas fáciles a entender en poco tiempo, pero ahora con mis compañeros en diferentes países trabajamos en otro dominio que en geometría. Voy a empezar con un ejemplo, como he dicho, de tarea en geometría para introducir la noción de trabajo matemático y también de espacio de trabajo matemático. Después dar algunos elementos sobre la teoría y la parte final, que es la más amplia y para mí la más importante, de saber un poco más qué podemos hacer después de esta conferencia con la teoría. Porque hay veces que hay siempre una conferencia y no más después. Bien, el ejemplo que voy a presentar es clásico para nosotros porque lo utilizamos desde los primeros años con la Universidad de Valparaíso. Es la pregunta sobre una figura que representa es una figura, pero no sabemos exactamente qué es la figura. Hay una pregunta. María afirma que OLM es un cuadrado. Carolina está segura que no es verdad. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué? Y en frente de tareas simples, ¿no? Ah, aparecen diferentes respuestas de la parte de los estudiantes. Una primera, que es la más clásica, que es la solución esperada también en Chile, en Francia y en otros países, es un uso del teorema de Pitágoras que permite decir que como no hay una igualdad perfecta entre los números involucrados en el cálculo, no es un cuadrado. Y Carolina tiene razón. Tenemos otro tipo de respuesta donde hay un estudiante, aquí el estudiante B, que va a utilizar su escuadra para validar. Va a decir que es un rombo porque es posible de ver que los lados son iguales y que se cortan formando un ángulo recto. Y María tiene razón porque el rombo además tiene sus 4 ángulos rectos. Y verificación también con la escuadra. Estamos aquí en 2 visiones de la geometría bien diferentes, una basada sobre el uso sin ver de un teorema y la otra que se basa sobre una construcción con uso de herramientas, en esta época herramientas de dibujo tradicional, ahora con dibujo de tipo GeoGebra y otro. Aquí encontramos una última respuesta que parece estar entre los dos, porque este estudiante va a utilizar el teorema de Pitágoras, pero al fin va a decir que los dos valores son cerca, no hay una diferencia tan importante. Y su conclusión finalmente es de decir que el ángulo es de 90 grados
que permite decir que tenemos un cuadrado. Es una respuesta que utiliza los teoremas, pero que tiene en cuenta los resultados que se ve. A partir de este ejemplo, voy a avanzar en la dirección de que lo hicimos para entender este tipo de problemas. Aquí es una figura muy clásica en el dominio de la didáctica y la matemática educativa, que es el triángulo educativo o didáctico, decimos en Francia, donde aparece el saber, el alumno y el docente, y todos dentro de un sistema de educación. ¿Cuál es el enfoque de este sistema? Para nosotros es de poner en desarrollo el trabajo matemático. Y lo vemos con la articulación de 3 puntos también, tareas, importante para iniciar el trabajo, iniciar actividades, acciones de los alumnos, y que se pasa dentro de la clase gracias a situaciones que podemos llamar didáctica, porque hay una intención de enseñar. Y gracias a nuestro marco teórico, pensamos estudiar y desarrollar, que lo vamos a decir que es el trabajo matemático, estudiar este trabajo gracias a 3 niveles: describir, caracterizar el trabajo y formar o transformar, porque hay muchas veces que los alumnos conocen cosas sobre qué queremos hacer. Voy a dar algunos elementos más generales sobre finalmente en qué contexto específico ahora tratamos de desarrollar la enseñanza, el aprendizaje de las matemáticas y la investigación también en didáctica de las matemáticas. No sé si es el mismo problema que existe en México, pero ahora en Francia y en Europa más existe como una tensión fuerte entre un enfoque utilitario dominante y una visión idealista de las matemáticas. Ahora parece que el más importante es desarrollar cómo aplicar las matemáticas en el campo profesional o el campo cotidiano. Y la novedad también no es nuevo, pero el uso es siempre nuevo de herramientas tecnológicas que cambien los métodos de descubrimiento y demostración. Y finalmente, vamos hacia una nueva alfabetización matemática que divide la relación con la verdad y la prueba entre los ciudadanos. Podemos hablar, voy a desarrollar este punto, de un nuevo trabajo matemático. Y en este enfoque un poco confuso, complejo, tratamos de desarrollar un marco teórico que permite finalmente de estudiar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Nuestro enfoque es durante la educación obligatoria y después también en la universidad y durante la formación de los profesores. Y ahora tratamos también de trabajar en que en Francia se llama escuelas especializadas, que son escuelas de ingenieros, arquitectos. Trabajamos en este sentido, es nuevo para nosotros. El otro punto que queremos comparar la enseñanza de las matemáticas en diferentes instituciones y países, pero sin decir, sin jerarquía. Es una idea de comparar para avanzar. Y finalmente estamos enfocados en el trabajo matemático considerado crucial. Si tengo el tiempo, después podré decir que para nosotros
trabajo es importante y es un poco diferente del movimiento de pensamiento matemático que es dominante en el marco de la matemática educación. Como he dicho antes, el propósito de la teoría de los ETM es proporcionar herramientas para describir, caracterizar y formar el trabajo matemático que se realiza durante las sesiones matemáticas dentro de las clases. Y hay dos dimensiones, una sobre el trabajo como fenómeno social esencial en el desarrollo humano, y para nosotros es importante esta noción de trabajo, y al mismo tiempo un propósito matemático específico. El trabajo matemático va a estar la convergencia de los dos. No voy a desarrollar mucho pero es importante para mí de decir que cuando pensamos en matemática, tenemos una concepción recursiva que viene de Thurston, donde las matemáticas incluyen los números enteros y la geometría de las figuras y de los sólidos, que es el punto inicial. Y segunda parte, que es muy importante, que las matemáticas son los que los matemáticos estudian, parece como una evidencia, pero después Thurston van a decir que los matemáticos son esos seres humanos que profundizan el entendimiento humano de las matemáticas. En esta concepción del trabajo matemático, de las matemáticas, va a aparecer que finalmente es un dominio fácil. ¿Por qué? Complejo, pero fácil. Porque hay personas, los matemáticos, que permiten a los otros humanos de entender las matemáticas, que facilitan el camino de descubrimiento de las matemáticas. La última parte de la diapositiva es clásica, es que la naturaleza de este trabajo tenemos diferentes contextos, un de descubrimiento, el otro de justificación y el último de apropiación. El problema que encontramos en la enseñanza es que generalmente al nivel de la universidad o del fin del liceo, estamos más en un contexto de justificación, prueba, demostrar. Al inicio de los estudios en Francia, al nivel primaria, es más la intuición, la experimentación que se usan. Pero existe también un contexto importante que es de apropiación, comprender, practicar, presentar. Los matemáticos, los profesionales, pasan mucho tiempo para entender qué hacen sus compañeros. Es el mismo cuando desarrollamos las matemáticas en el marco escolar. Finalmente, ¿cómo podemos decir cuáles son las preocupaciones principales de la teoría de los ETF? El primero es cómo se estructura el trabajo con la noción de espacio de trabajo matemático. En segundo, ¿qué guía y controla el trabajo? Y hoy voy a hablar un poco de las ideas de paradigmas que David ha introducido. En tercer lugar, identificar y describir el trabajo matemático en un contexto educativo, gracias a la circulación del trabajo. Y otra vez, formar o transformar el trabajo. Y en este caso, significa entender, comprender y disminuir la brecha entre el trabajo matemático esperado y el trabajo matemático efectivo de los estudiantes. Bien. Ahora voy a decir un poco más sobre el marco teórico
que es un poco complejo, pero vamos a ver que hay una visualización posible. Es basada sobre la articulación de dos aspectos. Es una particularidad de la teoría que va a relacionar estrechamente los puntos de vista epistemológicos en relación con la tarea prescrita y los puntos de vista cognitivos en relación con las actividades individuales de las personas que realizan las tareas. Voy a describir un poco más las dos componentes, el plano epistemológico y después el plano cognitivo. El primer es un conjunto de objetos concretos como signos que llamamos representamiento, que significa la misma cosa. El segundo punto que me parece bien importante en el marco de este seminario, que es un conjunto de artefactos como instrumentos de dibujo o software. Y después un marco de referencia teórico basado en definiciones y propiedades. Son los tres puntos que vamos a ver nuevamente después. El plano cognitivo también hay tres procesos. Un proceso de visualización en relación con los signos, un proceso de construcción que depende de los instrumentos y un proceso discursivo que produce argumentaciones, pruebas. Y nuestro problema es de relacionar los dos niveles, el plano epistemológico y el plano cognitivo, el epistemológico y el cognitivo, y los tres puntos que existen en cada vez. Y para hacerlo, vamos a introducir tres génesis fundamentales relacionados con nuestro diagrama. Si miramos, hay una primera que vamos a llamar génesis semiótica, que va a vincular los signos a la visualización. El sentido que va a dar a los objetos del ETM un estatus de objetos matemáticos operatorios. La segunda génesis va a vincular los artefactos y la construcción, y con el uso de herramientas tecnológicas y otros. Y la última, que es la génesis discursiva, permite de relacionar las propiedades de la referencia teórica para desarrollar un razonamiento matemático y una validación que no es exclusivamente icónica o gráfica o instrumentada. Para resumir todos, podemos ver que hay una articulación finalmente entre dos planos, el plano cognitivo o el plano epistemológico con génesis, y después este diagrama me permite ver tres planos verticales, porque en general no hay solo, se puede que van a trabajar simultáneamente una parte instrumental y también que podemos visualizar en la pantalla, qué son los resultados que aparecen, etc. El mismo va a existir en relación con las herramientas, la génesis instrumental y la génesis discursiva, como desarrollar un razonamiento que permite de avanzar a partir de que va a dar el software, o que va a permitir de construir cosas gracias a elementos del marco teórico. Finalmente, para bien entender el marco, es interesante de guardar en su memoria los dos diagramas. El primer, solamente centrada sobre los dos planos cognitivo y epistemológico,
Y en la segunda, más centrada sobre las interacciones. Y finalmente, ¿qué tratamos de ver cuando hacemos un estudio del trabajo matemático, cuando pensemos a tareas para los alumnos? Y de desarrollar una buena circulación entre todos los planos que existen en el marco, que se llama finalmente un trabajo matemático completo, con la hipótesis que permite finalmente de desarrollar un trabajo matemático interesante. Voy a precisar únicamente un elemento aquí que finalmente cuando hay un trabajo matemático es importante de saber qué guía y controla este trabajo. Porque realmente hay los profesores que pueden controlar, pero ¿cómo se puede controlar el trabajo del punto de vista de los estudiantes? Aquí es un otro ejemplo para ilustrar finalmente nuestra preocupación. El enunciado es el siguiente. Dado el triángulo ABC, rectángulo en B, tal que AB igual 4 centímetros y BC 2, la semirecta AX es perpendicular a la recta AB. M es un punto que se mueve sobre la semirecta AX. Y la pregunta, ¿existe un punto M tal que el triángulo ACM sea equilátero? Justifique. En este caso, podemos esperar diferentes tipos de soluciones y vamos a ver una primera que finalmente es basada sobre una construcción. El estudiante va a decir no y para mostrar va a realizar la construcción del tercer vértice con un compás. Gracias a este compás, se puede ver que el punto de crucero, cuando construimos el último vértice del triángulo, no es sobre la semirecta X. Es cerca, pero no. En este caso es posible de verificar experimentalmente que no existe el triángulo equilátero. Otra respuesta, que no voy a describir en detalle a muchas, es una prueba basada sobre un razonamiento escrito. En Francia tenemos la costumbre de escribir mucho cuando hacemos geometría. Aquí es un resumen porque generalmente hay una. Y encontramos, como la otra vez, una respuesta que hay una propiedad. Como es un triángulo equilátero, podemos decir que cada de sus lados y es una propiedad. Pero después va a decir, en este caso, cuando se mide gracias a un transportador, observamos que el ángulo es superior a 60 grados, vale 64 grados. ¿Qué es interesante en esta parte? Que hay una justificación, uso de propiedades y también uso del transportador para finalizar el razonamiento. Y para entender este tipo de punto de vista diferente, pero que permite de llegar a una validación, introducimos la idea de paradigma para entender bien los diferentes diversos puntos de vista que existen. Y que pueden explicar que hay soluciones que parecen contradictorias para el mismo problema, y que hay ciertos términos como construcción que pueden asumir diferentes significados
dependiendo de los puntos de vista de los profesores y de los estudiantes sobre la misma pregunta. El término construcción es interesante porque después, desde la introducción de herramienta tecnológica, la natura de la construcción es importante de saber si es una construcción para prueba o es el resultado de una prueba. No voy a desarrollar en detalle la noción de paradigma que finalmente es importada de Kuhn, solamente decir que en nuestro dominio, en la teoría, tratamos de identificar diferentes tipos de paradigmas que pueden existir y también subparadigmas. Voy a presentar hoy el caso de la geometría, pero mi compañero que trabajan en cálculo tratan también de introducir los paradigmas en análisis. Y recientemente tenemos una doctora, la doctora Reyes, que ahora trabaja en la UNAM, que hizo su tesis en kinemática. Y ella introdujo 3 paradigmas en el dominio de la kinemática. Y finalmente, gracias a este tipo de paradigmas, iniciar tareas y actividades que participan de la construcción del trabajo matemático. Y no sé si voy a tener tiempo de hablar de tareas emblemáticas, que son tareas finalmente en un paradigma que permite de entrar en el buen paradigma, de bien saber qué debemos hacer cuando recibimos una tarea, cómo tratamos de la tarea. Bien, en resumen, las paradigmas elementales en geometría son 3. El primer, como lo vimos, es el trabajo directo sobre los objetos, sobre los dibujos, y hay una confusión entre objetos reales y ideales. La segunda, geometría 2, que es un esquema de la realidad. Y la última, que sirve más a nivel universitario, es la independencia de la geometría y de la realidad. En resumen, para nosotros es importante ver que los paradigmas no son jerarquizados. Es solamente el horizonte de trabajo que es diferente. Como una modelización axiomática, protoaxiomática. Y en la tercera, geometría, es el punto de vista lógico y formal que tiene la prioridad. No voy a entrar en los detalles, pero tenemos 3 paradigmas, pero hay que ver realmente cómo existen en la clase este tipo de paradigmas. Para saber si están formados de buena manera o si hay interacciones entre los paradigmas o otras cosas. Hay una necesidad de ver la forma real que existe en un contexto escolar. Esta diapositiva es solamente para mostrar que existe trabajo, como he dicho antes, en probabilidad, en cálculo, en kinemática, álgebra y ahora también algorítmica. Y hay una relación, como lo vimos, entre modelación, matematización y realidad. Voy a regresar al inicio y tratar de ver cuál es el enfoque finalmente de nuestro trabajo. Lo podemos resumir diciendo que es entender y disminuir la brecha que va a existir entre el trabajo esperado,
que llamamos el trabajo de referencia, y el trabajo personal de los estudiantes. Existe entre los dos una cognitiva brecha, ¿no? Seguro que para un alumno es difícil de entrar directamente en el trabajo esperado, particularmente en el caso que es en una geometría 2 o 3, un nivel más abstracto. Y para hacerlo, para disminuir la brecha, existen los docentes que van a trabajar en que llamamos el trabajo idóneo o suitable en inglés. Los 3 niveles de trabajo, no voy a entrar en los detalles, hay un trabajo de referencia, normalmente definida por motivo criterios matemáticos, el ETM personal de un individuo, y el ETM idóneo, donde existe la cuestión didáctica del profesor que tiene que transmitir un tipo de matemática esperada. Lo podemos resumir. Disculpe porque la diapositiva es en inglés, pero como México es cerca de Estados Unidos, pienso que no hay problema. Aquí, mathematical work, el trabajo de referencia, es el resumen de la diapositiva precedente, utilizando finalmente el marco teórico donde van a aparecer 3 niveles de espacio de trabajo, ETM, que los y las investigadores en el dominio tratan de desarrollar. El de referencia, el personal, es el idóneo. Voy a ver con vosotros qué es posible de hacer finalmente con este tipo de herramienta. Como he dicho, debemos pensar a identificar, describir, caracterizar y también transformar. Caracterizar permite clasificar las formas de trabajo, conformidad y juego entre paradigmas. Transformar permite finalmente de disminuir las brechas entre el trabajo esperado y el trabajo efectivo. ¿Cómo podemos hacerlo? Nuestro método es siempre de inventar o utilizar tareas, en algunos casos tareas emblemáticas, y después analizar la secuencia de tareas sobre una noción matemática, para finalmente ver cuál es el trabajo matemático de una persona y también el trabajo que existe durante una sesión, para resaltar los bloqueos o malentendidos que pueden surgir durante una sesión de enseñanza. Y gracias a este tipo de análisis comprender el origen de ciertos bloqueos que permite de adaptar y de hacer otras tareas para avanzar y de bien elegir el buen artefacto más apropiado para el trabajo. Finalmente, nuestro enfoque objetivo es el diseño de tareas que tienen en cuenta la planificación coherente de un conjunto para lograr al trabajo matemático deseado. Bien, voy a parar la parte un poco teórica de mi ponencia y entrar en ejemplos. El primero es un ejemplo que me gusta porque lo trabajamos, es iniciado adaptado de un problema chileno y ahora lo trabajamos en diferentes países, en Francia, en Chile, en Perú, también en Chipre, en diferentes países, y después
lo trabajamos también en diferentes niveles, con alumnos de liceo o de colegio, con futuros profesores y también con investigadores. El problema es un problema de un hombre, Alfonso, un joven, que trata de medir, de conocer el área de un cuadrilátero, pero durante su viaje, él ha únicamente medido los 3 cuadros lados del campo. Y la pregunta es de ayudar a Alfonso y de darle el método a seguir. Pero, ¿qué va a aparecer? Que falta una medida, porque van a existir diferentes tipos de cuadrilátero. Y que va a estar interesante de ver qué finalmente van a hacer los alumnos en frente de este problema, si van a pedir la longitud que falta o si van a hacer otros tipos de trabajo. Aquí no vamos a entrar en los detalles, es solamente para mostrar nuestra manera de hacer. Francis es un estudiante francés, un futuro profesor, espero, para la primaria, que finalmente va a construir la figura. Recordamos que finalmente hay diferentes figuras, no hay únicamente una figura para resolver el problema. Y en su caso, la figura que aparece es un triángulo, es un trapecio, Y Francis va a tener la certidumbre que la buena figura es un trapecio. Y gracias al trapecio, con las medidas en el dibujo, que es a la escuela, va a llegar al resultado. Y luego tratamos, es solamente tomar este ejemplo para ver el método que seguimos para analizar el trabajo personal de los estudiantes. Hoy voy a centrarme solamente en el trabajo personal. Es un análisis en 2 etapas. Una primera que permite, que decimos que es una top-down análisis, que permite de reconstruir los principales episodios. Cada episodio se describe mediante una serie de acciones del sujeto. Y después una etapa 2, que es bottom-up, que permite de visualizar, ilustrar los episodios en una forma científica usando el diagrama de los CPM. Solamente voy a mostrar en el caso de Francis. En este caso hay 3 episodios, construcción de la figura, y lo vimos que Francis piensa que hay únicamente una figura, vaya a justificar que la figura es un trapecio, hay una justificación basada sobre elementos como la escuadra, etc. Y en episodio 3 calculó del área de la figura. Lo podemos ver en 2 columnas, este es un estudio de las acciones gracias al marco. No voy a entrar en los detalles, es solamente para mostrar que tratamos de ver qué es el plano verticales involucrados, cuáles son las acciones del estudiante. Y después hay como una visualización científica del trabajo gracias también al diagrama. Y al fin hay como lo vimos, las 3 acciones. Y es posible de describir de manera científica en un cómics que llamamos en cómics, que es como diferente comic strip-like, que permite finalmente de ver cuáles son las circulaciones
que va a existir a partir de los diferentes componentes del plano epistemológico y también del plano cognitivo. Y gracias a la flecha, aquí podemos ver que hay como una dirección de un punto a otro. Es interesante de ver porque permite después con nuestro compañero de discutir y en formación de docente, por ejemplo, o en investigación, de comparar con otras personas para ver si estamos de acuerdo sobre el análisis del trabajo que vimos. Quería regresar a Francis y a los 3 episodios, construcción de la figura y después justificación, que es particular a Francis, y cálculo del área de la figura. Ahora, con compañeras en Perú, también en la universidad en París, utilizamos GeoGebra y a distancia también, gracias a la pandemia, si puedo decir una cosa de este tipo, que es posible de hacer este trabajo a distancia que permite de tener los documentos de los alumnos y ver las diferencias que existen entre la parte de herramienta de dibujo clásico y la parte con GeoGebra. Por ejemplo, hay que no le gustan de utilizar GeoGebra porque van a decir que prefieren pensar que son cerebros y no máquinas, y otras, finalmente, que utilizan el GeoGebra para explorar y ver que hay diferentes tipos de figuras, finalmente, que permite fácilmente, fue nuestra idea, gracias al computador, de conocer que hay diferentes figuras que resuelven el problema. Pero hay otros que realizan solamente una figura. Cuando existe la figura, piensan que es la única que va a existir. Y gracias a la herramienta AREA que existe como en el software, GeoGebra o Cabrillantes, pueden dar la área de la figura, porque existe una función área. Es un punto que ahora nos preocupe de ver las diferencias y cuáles son las dificultades. Y para ustedes bien conocido que finalmente, que lo podemos ver, que el uso de las herramientas permite de solucionar muchos problemas, pero en el mismo tiempo va a dar al nacimiento de otros tipos de problemas. Solamente otros ejemplos, no voy a desarrollar más, pero existen probabilidades. He elegido una tarea de Catherine Machuca, ahora ella hace su tesis en Chile. Es interesante porque es una plaza donde hay 3 bancos para 2 personas. 2 personas llegan una tras otra y se sientan en los bancos, perdón, al azar. ¿Y cuál es la probabilidad de que estas personas estén sentadas una al lado de la otra? Es interesante aquí que hay finalmente 2 modelos que permiten de llegar a 2 valores diferentes. Y ahora Catherine Machuca trata de ver cómo manejar en el caso de una clase. No voy a presentar un otro ejemplo que es diferente porque el otro ejemplo hay 2 modelos, pero finalmente van a dar el mismo resultado. Podemos ver que en este tipo de caso hay como una metodología de estudio que permite de dirigir diferentes tareas. Y en el caso, por ejemplo, de Recharge, hay tareas que se pueden encontrar en los documentos oficiales. En su idea es de tomar tareas que existen en la vida de clase o de la universidad, no de pensar en nuevas tareas. De pensar en el nivel de complejidad,
si es simple, complejas o ricas, y después de pensar a los diferentes tipos de modelo probabilista que pueden existir. Es interesante porque en probabilidad es un lugar donde hay muchas cosas en relación con la simulación, el uso de algorítmica y también de los software. Después hay un análisis del experimento aleatorio, del modelo real y de sus supuestos, los modelos probabilísticos y también los tratamientos matemáticos. Es como un resumen de que he dicho antes. Permite ver la circulación entre los tres planos verticales, cuáles son las dimensiones privilegiadas, los paradigmas que van a orientar el trabajo matemático y también cuál es el papel del estudiante. Como lo vimos, hay tareas muy simples que van a dar un trabajo de obrero, aunque son un poco más técnicas, finalmente es un trabajo de técnico, y las últimas, más complejas, ricas, que es el trabajo de ingeniero en el trabajo de la validación. Que es importante también ver que hoy he presentado solamente una tarea, pero generalmente cuando queremos entender el trabajo matemático, es importante de saber cuál es el enfoque, cuál es la sucesión de tareas y de elegir tarea particular como emblemática que son muy útiles. Y llegamos finalmente, como lo vimos, es un ejemplo abajo de la diapositiva, a una dinámica del trabajo matemático durante las diferentes sesiones que pueden existir. Bien, voy a parar este tipo de ejemplos. Si hay preguntas sobre, podemos entrar en los detalles. Es solamente porque estoy en la parte qué hacer después la conferencia, si ustedes están interesados en el marco. Hay que saber que existe, es importante para nosotros, una comunidad de investigadores en el dominio que utilizan la teoría de los ETL, pero no solamente, porque pensamos que es interesante de tener relación con otros marcos teóricos, con otras personas que utilizan diferentes maneras de pensar. Y ahora existe una red que se llama Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo Matemático. Aparece el correo electrónico si ustedes piensan entrar en contacto con finalmente Jesús Flores, que es profesora en la Universidad de Lima, la PUC en Lima, en Perú. En Chile también hay otras, son ejemplos que vienen de América Latina, y organizan seminario y simposio. El último fue a distancia. Hay otro seminario en el marco de la red. Y en México hablé de Claudia Reyes, la doctora en la UNAM que hizo su tesis con nosotros, Rosita Páez también, y encontré hace poco tiempo, no sé cuál es su trabajo ahora, compañeros de Sonora que me han invitado porque fueron interesados en el marco. Pienso que es necesario porque no es un marco demasiado fácil a entrar dentro y de tener experiencia y intercambio con otros. Tenemos un grupo en París que no solamente investiga, pero también tiene tiempo para ver un poco. Y al fin, solamente para decir que ahora tenemos muchas publicaciones gracias a los simposios que existen en el dominio, y tenemos, es más que un proyecto porque ahora el manuscrito es en las manos de Springer y normalmente a final de este año o en enero vamos a tener una publicación, un libro sobre la teoría,
Después esperamos hacer versiones en español, en castellano. Y solamente es como una invitación, espero en presencial o si no a distancia, porque hacemos el próximo ETM en Estrasburgo con cigüeña, que es el símbolo de la ciudad, en junio de 2022. Y naturalmente las personas que quieren son las bienvenidas en este congreso. Gracias por su atención y ahora si hay preguntas estoy lista a responder. Muchísimas gracias, doctor Alan. Muy interesante la conferencia. Le agradecemos su participación. Si quisieran, colegas, alguien tiene alguna pregunta, alguien tiene algún comentario, ahí tienen también para levantar la manita con muchísimo gusto o abriendo el micrófono sin ningún problema. Y cualquier duda, quedan los micrófonos abiertos. ¿Alguna pregunta? Sí, el doctor José Luis Soto. Le escuchamos, doctor José Luis. Sí, bueno, yo tengo dos preguntas. Voy a hacer una para dar oportunidad a otros compañeros. La pregunta que voy a hacer es esta. Por un lado, en la teoría, digamos, cuando se habla de paradigmas, se está planteando, digamos, una serie de nociones que no están jerarquizadas. Pero por otro lado, digamos, si yo estoy tratando de trabajar con los estudiantes en el paradigma 2 y todos los síntomas del trabajo que se presentan, ubican el trabajo en el paradigma 1, pues dada esta ausencia de jerarquía, entonces, ¿qué se estaría planteando? ¿Sí? ¿Puedo responder a la pregunta? Por favor. Sí. Sí, doctor. Sí. No, seguro que hay un problema, porque cuando decimos no son jerarquizadas, es como en ideal, porque hay diferente enfoque, como lo vimos, que es más técnico, que es más en relación con la vida cotidiana, el otro que es más teórica. Pero es seguro que en el marco de la enseñanza hay una jerarquización. La particularidad de la enseñanza es que a un momento, por ejemplo, vamos a elegir la geometría 2. Todos los razonamientos, los alumnos deben hacerlo en este tipo de geometría. Pero cuando lo desarrollamos el marco, nuestra idea fue demostrar a los docentes que para los alumnos este tipo de elección no es tan evidente. Hay que preparar el pasaje. Y no tengo el tiempo hoy de ver porque finalmente hay muchos elementos que dan malentendidos. Porque, por ejemplo, en Francia ahora para introducir nociones como el teorema de Tales u otros Pitágoras, cosinus, los profesores utilizan GeoGebra, que van a dar finalmente una parte experimental, que es en geometría 1, y después dicen a los alumnos que van a utilizar los resultados. Y hay como una prohibición de utilizar los dibujos para prueba, pero este pasaje, esta transición no es natural y hay que trabajar y mostrar que es posible de tener una solución en geometría 1 y otra en geometría 2. Es en el sentido que decimos que no es jerarquizado, pero es seguro que hay como un sentido de jerarquización en el sentido de matemática avanzada. Okay, gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, me permito leer una pregunta que nos pusieron nuestros compañeros aquí en el chat. Es de parte de Jairo Escorcia de Colombia. Y pone dos preguntas, me permitiré leer una.
¿qué tipo de paradigma opera en la formación de profesores de matemáticas en la universidad? Sí, es una pregunta muy interesante. Se puede que va a depender de las universidades, pero por ejemplo, cuando, mira, es un problema bien conocido que finalmente, cuando los alumnos entran en la universidad, voy a tomar el caso de mi universidad en cálculo, análisis, entran directamente en el paradigma 3 del cálculo infinitesimal. Y, por ejemplo, en geometría, utilizan la geometría vectorial, afín, no sé cómo se llama en español, gracias a el espacio afín, que es la geometría 3. Y los profesores de la universidad, la mayoría, en mi caso, no pueden ver la diferencia entre que existe antes de entrar a la universidad. Hay un cambio fuerte. Ahora hay posibilidad de hacer que el cambio sea más fácil gracias a los computadores que permiten, por ejemplo, de analizar las funciones gracias a los elementos. En el caso no hay problemas para los buenos estudiantes, el problema es más al nivel de los estudiantes que quieren hacerse profesores, docentes en la secundaria. ¿Por qué? Hay como una dificultad después que viene identificada desde Felix Klein, el matemático alemán. Finalmente, en la universidad desarrollan una geometría 3 o un paradigma 3, pero después, para regresar al liceo, para enseñar, deben pensar más en un paradigma 2, no en el paradigma 3. Hay siempre un problema aquí y pienso que en mi respuesta a José Luis he dicho que hay un problema de bien articular geometría 1 y geometría 2, cálculo 1, y cálculo 2. Es el mismo al nivel de la universidad, de articular cálculo 2, cálculo 3, o por ejemplo en probabilidad, es el máximo que en un caso que existe en mi universidad, que los profesores de la universidad no utilizan árboles para resolver problemas de probabilidad. Es prohibido. Y en el mismo caso, en el programa de secundaria, es posible probar gracias a los árboles. Y hay un problema aquí entre las dos instituciones, organizaciones en nuestro país, y pienso que existe en otros países. Y pienso que el uso de herramientas tecnológicas pueden ayudar a hacer el pasaje, pero no sé si es el caso en las universidades de México, pero en Francia los profesores de universidad no les gusta de utilizar bien las computadoras para verificar cosas con sus estudiantes. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Tenemos Yo, tiempo para ello. Sí, te escuchamos. doctor, en un experimento que hicimos con estudiantes de geometría que empezaban la carrera, al cambiarles la representación verbal de los problemas, había mucho mejores reacciones de ellos. Queda la impresión de que la atención que se da al manejo del lenguaje en matemáticas no es la adecuada porque interrogando a los alumnos pareciera que se quejan de que no entienden lo que les piden responder. Yo confieso que el primer ejemplo que usted puso también de repente me confundí de qué era lo que se pedía. ¿No le parece a usted que se tendría que dar más atención a este manejo del lenguaje? Sí, sí, gracias por la pregunta, porque seguro que el tema del discurso en general, ahora seguro que en nuestro marco es posible que podemos como
a profundizar este punto, porque lo analizamos más en términos de qué es esperado por los profesores y con el uso de término usual, pero es seguro que hay un trabajo preciso a hacer sobre los términos, pero que existe generalmente es más los paradigmas al nivel, cuando en el sentido de Kuhn, es más la manera de hacer de los profesores del ambiente que va a ayudar a los alumnos. Es como como las tareas emblemáticas, que es siempre como un modelo de hacer. Vamos a resolver el problema de esta manera. Y después pienso que una manera de pensar al problema de los términos y de ver a qué tipo de trabajo, de manera de hacer, de paradigma, pensan los alumnos cuando van a trabajar. Pero es seguro que el trabajo sobre los términos es realmente importante en matemática. Es difícil, por ejemplo, la lectura de texto en matemáticas no se puede hacer de manera rápida, no es interesante. Es un punto difícil. Y sé que, por ejemplo, en mi universidad hay un grupo que investiga en este dominio y también que trata de relacionar la lógica con el problema de términos, porque es seguro que, por ejemplo, antes existaba que se llamaba las matemáticas modernas. En este tiempo había como un trabajo fuerte sobre la escritura matemática. Fue un fracaso por otras razones, pero ahora me parece que falta este trabajo sobre la escritura. Pero gracias a tu pregunta, porque es un tema que hay que investigar y que es muy importante. No tengo la respuesta definitiva a la pregunta. Muchas Doctor. gracias. Sí, muchas gracias, doctor Ricardo. El doctor José Luis también. Doctor José Luis, le escuchamos una pregunta más. Sí, yo nada más quisiera preguntar que si el trabajo matemático, digamos, de un matemático activo está tomado como referencia en la teoría y si está tomado en cuenta, pues, cómo se concibe en la teoría. Sí, no, es seguro que al inicio como tomamos en cuenta el trabajo del matemático profesional porque va a evoluir, va a estar transformado, pero tratamos ahora de no hacer, porque había, no sé si su trabajo es conocido en México, que se llama Legrand, que ha hecho un trabajo inspirado del trabajo del matemático profesional para desarrollar el trabajo de sus estudiantes. Es más fácil en la universidad, porque en la universidad estamos cerca de qué es el trabajo de profesional. Pero en el caso, por ejemplo, de la geometría, es un real problema de saber, porque es una remarca de Rousseau que ha dicho el problema de la geometría, que ahora la geometría que enseñamos en la escuela no existe por los matemáticos profesionales. Y cuando tratamos de avanzar en esta geometría, parece difícil de utilizar la manera de hacer de los matemáticos actuales porque no piensan de la misma manera. Es seguro que son ejemplos, es la razón que, como he citado Thurston, pero hay que pensar más, utilizar, pero no seguir sin pensar de manera ciego a seguir el trabajo profesional. Gracias.
Muchísimas gracias. Creo que alcanza el tiempo para una pregunta más, por si alguien quisiera preguntar algo, algún comentario. No sé si Si hay hay. preguntas escritas, es posible de enviarme, porque después existen preguntas muy Sí, interesantes, puede responder, enviar un correo a las personas que son interesadas. muy bien, doctor. Entonces, si les parece, colegas, podemos dar por concluida esta conferencia. Y por favor, doctor Alan, voy a leer rápidamente un pequeño reconocimiento por parte de la universidad y del Seminario Nacional con respecto a su ponencia. En la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Asociación Mexicana de Investigadores del Uso de Tecnología en Educación Matemática, AMIUTEM AC, otorgan la presente constancia al doctor Alain Kuzniak por impartir la conferencia magistral Consideraciones teóricas para el uso de tecnologías digitales en educación matemática, dentro de los trabajos del Seminario Nacional de Tecnología Computacional en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, efectuado del 22 al 25 de septiembre del 2021 en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Firman al calce el presidente de la asociación y el director de nuestra facultad. Muchísimas gracias, doctor Alain. Fue una conferencia muy interesante. Le agradecemos su participación, su tiempo, y cuando guste también visitar aquí Coahuila, tenemos los brazos abiertos. Muchísimas gracias, colegas. Nada más un pequeño aviso para todos, si me permiten.